Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva clase donde estaremos tratando el tema de los cocientes notables, cuya notación viene dada de la siguiente forma. El cociente entre dos binomios. En el numerador tengo a elevado a la n más menos b elevado a la n dividido para a más menos b. Y además, este exponente n, pertenece al conjunto de los números enteros positivos. Significa que este exponente va a ser entero positivo. Ahora, ¿cómo yo sé que tengo un cociente notable? Porque tiene que cumplir tres cosas principalmente. La primera, que el resto de la división sea igual a 0. La segunda, que las bases sean iguales y que además sus exponentes sean iguales. Eso por una parte. Por otra parte, existen tres casos que yo me puedo encontrar. Si analizamos el primer caso, notamos que el binomio del numerador y el denominador, ambos están con el signo menos. Cuando lleguemos a ese punto, aparte de los tres requisitos que les mencioné, además debo tener en cuenta que el resultado va a ser un polinomio cuyos términos serán todos positivos. Y además, cuando estemos en el primer caso, esta n, este exponente n, será un número o bien par o impar, cualquiera de los dos. El segundo caso, en cambio, tenemos un signo más y un más, tanto en el numerador como en el denominador. Cuando estemos en este caso, el resultado será un polinomio que tendrá los signos intercalados, empezando por positivo, negativo, positivo, negativo, etc. Y además, cuando estoy en este caso, positivo y positivo, n, ese exponente n, obligatoriamente será un número impar. El tercer caso, tengo una resta en el numerador y un signo más en el denominador. Cuando esto ocurra, otra vez tendré un polinomio cuyos términos tendrán como signo más, menos, etc. Es decir, estos signos van intercalados. Cuando tenga esta situación, menos y más, obligatoriamente este exponente n va a ser un número par. Finalmente, una cuarta combinación que me podría salir, que arriba tenga un binomio con signo más y en el denominador un binomio con signo menos. Cuando tengo este caso, simplemente diré que no es un cociente notable, por la simple razón que con esta expresión yo no conseguiría tener el resto de la división igual a 0. Es decir, me quedaría un resto, por lo cual no cumpliría uno de los requisitos para llamarlo cociente notable. Además, esta fórmula para encontrar el término k de un cociente notable hace referencia a que yo mediante la misma puedo conocer la posición de un término en particular, el que yo quiera, siempre y cuando ese término exista dentro de mi solución. Porque imaginemos, este cociente notable me da como solución un polinomio de 4 términos y yo quiero encontrar un k término. Yo no voy a poner k igual a 6 porque entiendo que ese cociente notable, sus resultados son 4 términos y no 6. Igual, si yo llego a cometer el error de poner k igual a 6, la misma fórmula se va a encargar de decirme que estoy equivocado. Y bien, sin más preámbulos, vamos directamente a los ejercicios. Aquí tenemos 5 problemas propuestos, empezando desde los más sencillos y por ahí unos más complejos. Bien, vamos a desarrollar el ejercicio número 1. Primeramente yo tengo que ver si este cociente entre dos binomios cumple las condiciones para llamarlo un cociente notable. Una de las condiciones me dicen que tiene que tener la misma base. Analizo, base X, base Y. Hasta ahí va cumpliendo. Otro de los requisitos me dice que tiene que tener los mismos exponentes, exponente 3 y exponente 3. Esta regla solamente aplica para el numerador. Los exponentes de la parte de arriba del numerador tienen que ser iguales y en este caso son iguales. Ahora voy a ver si cumple la última condición de que el resto me dé igual a 0. Y para eso
este ejercicio tiene que estar enmarcado dentro de estos tres casos. Si está en el caso 4, no va a ser un cociente notable, porque su resto no va a ser igual a 0. Veamos, aquí tengo signo más. Estaríamos hablando exactamente del caso número 2. Tengo más y más, cuyos términos, los signos de esos términos irán intercalados, positivo, negativo, etc. ¿Qué veo además? Que cuando estoy en este caso, me dice que n, este exponente n, obligatoriamente será un número impar. Y notamos que sí cumple, porque el 3 es un número impar. Bien, ¿cómo se resuelve el ejercicio? Mucha atención. Me fijo en este primer término del numerador, x elevado al cubo, y le voy a bajar un grado. Bajándole un grado se convertiría en x elevado al cuadrado. Y voy a dejar un espacio o dos espacios así, ya mismo veremos por qué. Y sigo bajándole de grado a mi x. X al cuadrado seguiría x a la prima, solamente la x. Y dejo nuevamente un par de espacios y luego de la x a la prima seguiría x elevada a 0, que es igual a 1. Ya no lo pondría. Cuando llego a ese punto, me olvido por un instante esta variable y me enfoco en la variable del siguiente término, que es la y. La y está elevada al cubo. Tengo que hacer exactamente lo mismo, bajarle un grado. Por lo tanto, sería aquí y elevado al cuadrado. Después de y elevado al cuadrado, si le sigo bajando un grado, sería y elevada a la primera potencia. Pero yo no la voy a correr hacia la derecha. Yo tengo que poner esa y elevada a la primera potencia junto a esta x. Y si yo le quiero bajar un grado a esa y, se convertiría en y elevada a la 0, que es igual a 1. Entonces ya no la pongo. Con eso solamente me falta ver, de acuerdo a esta notación, cómo irían los signos. Y ya vimos que van intercalados, positivo, negativo, etc. Entonces el primero es positivo, el segundo sería negativo y el tercero sería positivo. Y de esa forma he terminado el ejercicio número 1. Vamos a hacer el ejercicio número 2. Bien, ahora vamos a hacer el segundo ejercicio. Vamos a analizar si se trata de un cociente notable. Noto que las bases son las mismas. Cumple un requisito. Los exponentes de los términos del numerador son iguales. Ahora me toca ver si la notación coincide dentro de estos tres casos. Y veo que se trata del primer caso, por lo cual sí es un producto notable. Y además me dice que n, este exponente n, puede ser par o impar. En este caso es impar. Es decir, estamos por buen camino. Voy a hacer el mismo procedimiento. Me fijo en esta x elevada a la quinta y le bajo un grado. Sería x a la cuarta. Y voy a dejar un par de espacios. Luego seguiría x elevado al cubo. Le sigo bajando un grado a la x. X elevado al cuadrado. Espacio, le sigo bajando un grado más. Sería x a la prima. Y en el siguiente espacio ya no iría nada porque x a la 0 es igual a 1. En este espacio ahora irán las y. Tengo y a la quinta, le bajo un grado y se convierte en y a la cuarta. Luego le bajo un grado más y y al cubo acompañaría a esta x. Y elevado al cubo. Le bajo un grado más a la y ahora y al cuadrado acompañaría a x al cuadrado. Le sigo bajando todavía un grado a la y noto que esta x al cubo irá acompañado por y a la prima. Y si le bajo un grado más a esa y, ya no tendría más que un 1, que ya no lo pongo. De esa manera, simplemente me fijo en la notación y cuando tengo menos, sobre todo cuando tengo menos en el denominador, todos los signos de los términos de mi polinomio resultante van a ser positivos. Solamente cuando tenga el menos en el denominador, todos los términos van a ser positivos. Cuando tenga más y más, en los dos casos siguientes, los signos irán intercalados, más menos, más menos. Entonces significa que aquí sería x a la cuarta más
x al cubo por y más x al cuadrado por y al cuadrado más x por y al cubo y más y a la cuarta. De esa forma he terminado el ejercicio número 2. Bien, ahora vamos a analizar el ejercicio número 3. X a la 14 más y a la 21 dividido para x al cuadrado más y al cubo. Si yo veo eso, aquí tiene base x, base y, pero los exponentes no son iguales, por lo cual eso ya me genera un conflicto. Si yo voy a los casos, tengo más y más, este se ubica en el caso número 2. Es decir, que el único problema que tengo aquí son estos exponentes que no son iguales. Cualquiera diría que esto no es un cociente notable, pero hay que agotar todas las instancias y si haciendo todos los artificios matemáticos permitidos, que las matemáticas y sus leyes nos permiten, no logramos emparejar estos exponentes, entonces ahí sí diríamos que no tengo un cociente notable. Pero si lo puedo lograr, claro que tengo un cociente notable. Y vamos a ver, analicemos algo. Primeramente, vamos a poner este denominador acá. Vamos a copiar el denominador y coloquemos acá. Bien, analicemos. Tengo x al cuadrado aquí y x a la 14. Yo podría hacer tranquilamente esto. Atención. X elevado al cuadrado, que a su vez va a estar elevado a la séptima. Vamos a analizar. Tengo x al cuadrado elevado a la séptima. Esto es una propiedad de la potencia, es una potencia de otra potencia, que si yo lo desarrollo, me dice que yo mantengo la base x y que multiplico sus exponentes, 2 por 7, 14. Es decir que esto, x elevado a la 14, es igual a esto. Y así no estoy violando ninguna ley matemática, estoy haciendo algo permitido. Y además veo que tengo como base, porque todo esto sería ahora una base, x al cuadrado y acá tengo x al cuadrado. Más, como ya tengo ese exponente 7, debo lograr que este 21 se convierta también en un exponente 7. Entonces diría que y lo elevaría en este caso al cubo y a su vez iría elevado a la séptima. De esta forma, si yo desarrollo esta operación, tendría y a la 21, que es exactamente esto. Y estoy cumpliendo además con la base. Esta base es igual a esta base. Y ahora sí tengo un par de exponentes que son iguales. Es decir, ahora sí, esto que en principio no era un cociente notable, lo he transformado a un cociente notable. Eso es lo que tenemos que hacer cuando encontremos este tipo de problemas. En los problemas anteriores, 1 y 2, directamente ya tenía un producto notable. Acá tengo que hacer ciertos artificios permitidos, vuelvo y repito, para lograr obtener ese producto notable. Bien, ahora sí vamos a desarrollar este ejercicio. Siempre empiezo por el primer término y veo su exponente. Me olvido de este exponente que está aquí porque todo esto es una base. Me fijo en el exponente que es 7 y debo bajarle un grado, por lo cual esto me quedaría x elevado al cuadrado, que a su vez estaría elevado a la sexta. Y con esto ya le he bajado un grado aquí. Vamos a darle un par de espacios. ¿Qué sigue ahora? Esto, pero bajado un grado, sería x al cuadrado elevado esta vez a la quinta. Nuevamente le doy un par de espacios. Seguiría x al cuadrado elevado ahora a la cuarta. Un par de espacios. X al cuadrado elevado al cubo. Un par de espacios. X al cuadrado elevado al cuadrado. Otro par de espacios. X al cuadrado elevado a la potencia 1, que ya no lo pongo. Y en el siguiente espacio ya no iría esta base porque se transformaría en 1. Ahora me fijaría en el siguiente término, que también está y elevado al cubo elevado a la séptima. Tengo que bajarle un grado, por lo cual esto sería ahora y elevado al cubo, que a su vez va a estar elevado a la sexta.
y empiezo a bajarle grados ahora hasta y, pero voy a hacer más pequeño para que la operación pueda verse todo. Les decía, tengo y elevado al cubo que ya lo bajé a la sexta. Tendría que ahora bajarlo a la quinta, pero esa y elevado al cubo y elevado a la quinta iría junto a esta x y sería aquí a la quinta. Vamos a juntar un poco más. Bien. La siguiente estaría junto a esta x al cuadrado elevado al cuadrado. Sería aquí a la cuarta. Bien. La siguiente le sigo bajando un grado más y ahora se convertiría en y elevado al cubo, pero esta vez elevado al cubo. Sigue bajando y ahora sería y elevado al cubo y elevado al cuadrado. Y elevado al cubo y elevado al cuadrado. La junto un poco más y ahora tendría aquí y elevado al cubo y elevado a la primera potencia. Y luego, si yo esto le bajo un grado más, ya tendría uno aquí, ya no tendría que poner nada. Vamos a hacer esto un poco más pequeño y de esa forma ya casi culmino el ejercicio. ¿Qué cosa me falta? Los signos. Más y más significa que tienen que ir los signos intercalados. Este primer término sería positivo, el siguiente negativo, todo esto es un solo término, el de acá sería positivo, el siguiente es negativo, el que sigue sería positivo, el siguiente es negativo y finalmente acá positivo. Entonces yo tendría 2, 4, 6, 7 términos. Tendría un polinomio de exactamente 7 términos. Pero ahí no termina el ejercicio. Yo tengo que desarrollar esas potencias. Aquí, ¿cómo me quedaría? Se conserva la x y se multiplican sus exponentes. Sería x elevada a la 12. Luego voy acá, menos, y tendría x elevada a la 10 o a la décima, que multiplica a y elevado al cubo. Bien, continuamos con el signo más. Aquí tendría x a la octava por y a la sexta. X a la octava por y a la sexta. El siguiente término es negativo y tendría x a la sexta por y a la novena. Por y a la novena. El siguiente término es positivo. Tendría ahora x a la cuarta por y a la doceava. Avanzo y tengo un signo negativo. Ahora tendría x al cuadrado simplemente por y a la 15. Finalmente tengo un signo positivo, tendría y a la 18. Y ahora sí puedo decir que el ejercicio está totalmente concluido. Tengo un polinomio de 7 términos y con esto he encontrado otra forma diferente de trabajar con cocientes notables. Este fue el ejercicio número 3. El ejercicio 4, vamos a analizarlo. Tengo las mismas bases, pero aquí no tengo las mismas bases y además tampoco tengo los mismos exponentes. ¿Está dentro de este grupo? Sí, está en el caso número 3, pero no cumple con esos requisitos. Vamos a ver si puedo lograr que cumpla con los requisitos para poderlo llamar un cociente notable. Este x al cuadrado del denominador lo vamos a mantener tal cual. Noto que aquí la base x y x
está bien, ahí no tiene ningún problema, voy a mantenerlo. X elevado al cuadrado. Seguido del signo menos, y aquí es donde voy a trabajar. Necesito una base 2 y además un exponente 2. Entonces, si tengo el 4 es fácil verlo. Tengo 2 elevado al cuadrado. Y ahora sí, yo puedo llamar esto un cociente notable. Tengo la misma base aquí y tengo la misma base acá. Tengo los mismos exponentes y además está dentro de los 3 casos. Sería el caso número 3. De esta forma, este sí es un producto notable. Ahora, me fijo en X, está elevado al cuadrado. Tengo que bajarle un grado, lo que me quedaría X. Un par de espacios. Luego de la X elevada a la prima, ya no me queda más que el 1, ya no lo pongo. Y me fijo en el segundo término, que sería el 2, que está elevado al cuadrado, pero tengo que bajarle un grado. Sería 2 elevada a la prima, que sería 2. Y luego si al 2 le bajo otro grado, sería 1, ya no lo pongo. Luego veo negativo y positivo, sería el caso 3, donde van intercalados sus signos. El primero es positivo y el segundo sería negativo. Así concluye el ejercicio número 4. Finalmente tenemos el ejercicio número 5. Vamos a analizar si se trata o no de un cociente notable. Aquí tengo base 25, base 5. Aquí tengo 36x a la cuarta, 6x al cuadrado. De buenas a primeras, esto no sería un producto notable. Pero vamos a ver qué se puede hacer. Dividimos aquí. Este denominador lo conservo acá. Y me fijo primero en estos términos. Aquí tengo base 5 y base 25. Si yo quiero lograr que tengan la misma base, tendría que poner 5 aquí y elevarlo al cuadrado. Así conseguiría tener 5 elevado al cuadrado, 25. No quiebro ninguna regla y lograría tener las mismas bases, 5 y 5. Continuamos con el signo menos. Este 36x al cuadrado. Si yo acá ya tengo un exponente 2, necesito que el otro término tenga un exponente 2. Y además veo que aquí tiene 6x al cuadrado. Y este 36 yo lo puedo expresar como 6x elevado al cuadrado, que a su vez va a estar elevado al cuadrado. Vamos a analizar. 6 al cuadrado es 36. X al cuadrado y al cuadrado sería x a la cuarta. De esa manera tampoco estoy rompiendo ninguna regla, estoy haciendo algo permitido y he conseguido tener las mismas bases acá y las mismas bases acá y además tener los mismos exponentes en el numerador, en ambos términos. Ahora sí puedo decir que estoy ante un cociente notable. Vamos a desarrollarlo. Me fijo en el primer término, 5 elevado al cuadrado. Tengo que bajarle un grado. Me quedaría 5 elevado a la prima o simplemente 5. Le damos un par de espacios. Luego, ¿qué tengo? Este segundo término elevado al cuadrado. Si yo le bajo un grado, me quedaría solamente 6x al cuadrado. ¿Qué signo tienen? Menos y más. Estamos en el caso 3. Van intercalados, por lo cual el 5 es positivo y el que le sigue sería negativo. Y así he logrado terminar con el quinto y último ejercicio propuesto. Ahora, antes de terminar con la clase de hoy, vamos a ver de qué se trata esto del término K de un cociente notable. Vamos a utilizar este quinto y último ejercicio para poder realizar esta operación. Y para ello voy a dar espacios aquí y vamos a trabajar de la siguiente forma. Primero yo tengo que analizar qué me pide la fórmula. Tiene T sub K. T hace referencia al término en la posición K, donde yo quiera encontrar. A y B serían mis términos del binomio del numerador. A, B. N hace referencia a estos exponentes que son iguales, al 2 que está acá. Y K ya sabemos que es la posición. Entonces yo pondría como dato N igual a 2, porque ya sé
que n en este ejercicio en particular es igual a 2. Por otro lado, k igual, yo no puedo poner una k igual a 3. ¿Por qué? Porque el resultado de este cociente notable me dio 2 términos y no tengo 3 términos. Si yo coloco k igual a 3, al momento de pasarlo a mi fórmula, quedaría como n2 menos k. 2 menos 3 sería igual a menos 1. Y ese exponente me quedaría negativo. Por lo cual la fórmula tiene lógica porque mi ejercicio no tiene como resultado 3 términos, sino 2. Entonces yo tengo que elegir si quiero conocer el primer término o el segundo. Quiero conocer el primer término. Y ahora sí, voy a aplicar la fórmula. Va a ser igual. El signo ya mismo lo vemos. Luego veo esta A hace referencia a este primer término que sería igual a 5, la base 5, elevado a n menos k. ¿Cuánto vale n? En este ejercicio vale 2, menos k que vale 1. Y va multiplicado con b que hace referencia a este segundo término, que sería, vamos a colocarlo entre paréntesis, 6x elevado al cuadrado, que iría elevado a k menos 1. En este caso, k va a ser igual a 1 menos 1. Seguimos con la fórmula y tendría más menos. Ya mismo determino qué signo me queda el resultado, si es positivo o es negativo. Me quedaría 5 elevado a la 2 menos 1, que es igual a 1, por lo cual me queda solamente el 5. Multiplicado por 6 elevado a 1 menos 1, 0, toda base elevado a un exponente 0, el resultado es igual a 1. 5 por 1 es 5, ya no lo pongo. ¿Qué me dice la regla de más? Que cuando yo tengo el caso de un denominador con signo positivo, como tenemos aquí y acá en el caso 2 y 3, yo voy a determinar el signo a través de la k. Si la k es un número impar, va a ser positivo. Y si la k es un número par, va a ser negativo. Entonces, en este ejercicio en particular, k es igual a 1, por lo cual va a ser positivo. Y estamos de acuerdo porque el primer término resultante es 5. Con lo cual queda demostrado que esta fórmula me sirve para encontrar cualquier término dentro de un polinomio resultante de un cociente notable en una posición determinada. Tal vez en este tipo de ejercicio nos parezca fácil encontrar el primero o el segundo término porque lo tenemos a la vista. Pero habrán casos donde el resultado se trata de un polinomio bastante grande, con muchos términos, donde ya no es tan fácil determinar la posición de un determinado término, de ese polinomio. Y bien, espero que esta clase les haya servido mucho. Si tienen alguna pregunta o duda, por favor escriban en la caja de comentarios. No dejen de suscribirse al canal, activen las notificaciones para que reciban todo el contenido el cual estoy subiendo de forma continua. Y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.